Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, Estado de México, con mucho gozo y mucho regocijo de estar detrás de este púlpito, siendo una herramienta en las manos de Dios, usado por Dios para hablar a tu vida. Quiero que prepares tu corazón y que no haya ningún pretexto para que tú te pongas a la disposición que Dios quiere que pongas tu corazón para que Él te hable. En el nombre de Jesucristo, te pedimos al Padre de que sea Él el que se manifieste con poder y no estés oyendo al hermano Víctor, sino que oigas la voz de Dios. Y sabemos también de que si tú te dispones, serás grandemente edificado. Dice la palabra de Dios en la versión 60, dice: porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen, la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso dice en la Escritura, y nosotros tenemos que ver esto una realidad. No es posible que nosotros ya tengamos tantos años en la palabra de Dios y sigamos nosotros malentendiendo la Escritura. Tenemos que hacer que la Escritura sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Te queremos dar muchas gracias, Padre, porque un día más de oportunidad que nos das de alimentarnos con la poderosa palabra que salió de tu boca con ese fin. También, Padre, esta palabra que redarguya la vida nuestra y que nos edifique grandemente, que el Espíritu Santo se mueva con gran poder y que sea nuestra vida expuesta en tu palabra para que seamos nosotros transparentes y podamos nosotros también ver aquellas áreas que necesitamos darle todo derecho legal a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para ser transformadas. Padre, ese es el fin de cada predicación, enseñanza, de ser expuestos para que nosotros nos demos cuenta de esas áreas que necesitamos entregarle a Jesucristo y al Espíritu Santo para que sea transformada. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero empezar, mis hermanos, con un ejemplo porque este ejemplo, cuando nosotros tenemos un corazón sin Jesucristo, está oscuro, así como lo pueden ver, oscuro. Pero entonces, cuando viene Jesucristo, el versículo que acabamos de leer, pues dice que Él vino a alumbrar nuestro corazón. Cuando nosotros viene Jesucristo a alumbrar nuestro corazón y lo recibimos, nuestro corazón ya no debe de estar oscuro, porque Él es luz, Él es luz. Entonces, si Él llega a nuestro corazón, Él tiene que estar haciendo este efecto en nuestro corazón. No es posible que nosotros estemos todavía en oscuridad cuando Él es luz. Él vino a alumbrar. ¿Ustedes creen, piensen un segundo, ustedes creen que en esta área de tu corazón es posible que exista alguna sombra? ¿Verdad que no es posible? Pues eso es lo que yo digo, que no es posible. Entonces, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué todavía en tu corazón existen áreas en oscuridad? Cuando es oscuro el corazón, pues es oscuro porque no ha llegado Cristo. Pero cuando viene Jesucristo, entonces viene y resplandece la luz, y esa luz quita toda oscuridad. Por eso nosotros tenemos que entender de que esto es una parte de la enseñanza que Dios quiere que entendamos. Si Él bajó a tu corazón, no debe de haber ninguna área de oscuridad, mucho menos ese oscuro carácter que se anida en tu corazón. Bueno, vayamos a la palabra. Yo doy gracias a Dios porque Él se manifiesta en gran poder y deja que esta luz alumbre tu corazón y tu vida, ¿okay? La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama: la creación habla de su creador. ¿Cuál es el creador? Él es luz. Por eso hice esta ilustración para que veas que el corazón, el creador, cuando baja tu corazón, quita toda oscuridad. Entonces hay una evidencia aquí. Si hay oscuridad en tu corazón, es evidente de que esa luz no ha descendido a tu corazón. Eso es así. Así con ese ejemplo.
si hay oscuridad, es que Dios no ha descendido a tu corazón. Punto. No hay Dios. Solamente solamente amas a Dios, quieres mucho a Dios, amas mucho su palabra, amas mucho a Jesucristo, amas a los hermanos, amas muchas cosas. Eso yo no te lo puedo negar. Pero que de la luz esté en tu corazón, eso definitivamente yo te digo que no es verdad. No es verdad. La luz, cuando llega a un corazón, resplandece. Entonces, cuando tú me dices a mí de que has recibido a Jesucristo en tu corazón y yo veo muchas áreas en tu vida oscuras, por favor, yo creo que no me vas a convencer ni ahora, ni mañana, ni nunca. Lo que tú necesitas convencerte es tú misma, tú mismo, de que la luz resplandece en una vida humana. Cuando nosotros tenemos esa luz, hay cosas que se transforman definitivamente. Yo quiero llevarte a ver cómo es que la naturaleza divina es luz. Entonces esa naturaleza divina debe de resplandecer en tu vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en la Reina Valera, dice, del 3 y 4 vamos a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, yo les vuelvo a decir, esa naturaleza divina que puse el ejemplo, si esa naturaleza divina está en ti, entonces ¿por qué todavía no resplandece? Si esa naturaleza divina puede estar en ti, debería resplandecer el interior de tu corazón. Si no está esa naturaleza divina, va a estar oscuro como esto. Así de oscuro. Si está la naturaleza divina participando en tu corazón, va a resplandecer así, ¿no? Por eso nosotros no podemos decir otra cosa. ¿Está la luz o no está la luz? Eso es todo. Entonces, vamos, hermanos, a un segundo pasaje de la palabra de Dios. Dice en Efesios 4, 22 y 24, en la Reina Valera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Definitivamente, cuando tú eres una nueva criatura, has dejado la oscuridad. Por eso nosotros ahora estamos participando de esta naturaleza divina que es luz. Por lo tanto, si es luz, nosotros no podemos estar participando al mismo tiempo de las cosas carnales. No es posible. No es posible. Mi misión aquí en la tierra, como predicador en el cuerpo de Cristo, es hacerte entender de que por más que tú te quieras engañar a ti mismo, a ti misma, la verdad es esta. Si hay luz, habrá una nueva criatura. Si no hay una nueva criatura, habrá oscuridades en tu corazón, en muchas de las áreas de tu vida. Ese mal carácter que tú tienes, de verdad, no es otra cosa más que una sombra muy densa en tu corazón. No me digas a mí que puede existir en algún laboratorio que la sombra puede opacar esa luz que te ilustré. No puede ser, no puede ser. Eso métetelo en la cabeza, de verdad no puede ser. Tú tienes que cambiar y el único que puede cambiarte se llama Jesucristo. Si tú quieres cambiar, tú tienes que cambiar la manera que estás orando, la manera de acercarte a Dios, que ya no seas ese cristiano de a mentiritas. Métete de verdad a la palabra de Dios y busca esa revelación de la palabra para que tú vivas un cristianismo real. ¿Para qué ser cristianos de mentiras si de todas maneras te vas a ir al infierno? ¿Para qué? ¿Sabes qué? ¿Para qué? Pero si tú ya te metiste en este camino angosto, pues vive una vida de verdad que le agrade a Dios. Un olor fragante, porque el olor fragante que Dios quiere que nosotros tengamos esa fragancia, ya no huelas a ti, sino que huelas a Jesucristo. Eso es lo que quiero leer Dios de ti.
Dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al versículo 17 en la versión Reina Valera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El olor fragante que Dios quiere que tú tengas es olor fragante a Jesucristo. ¿Y cómo lo vas a tener si todavía tienes el corazón oscuro? No podrías tener este olor. Este olor se va a lograr cuando verdaderamente esa luz esté en tu corazón. Si logras entender esto, vas a caminar de una manera cuestionándote muchas cosas. ¿Estaré bien en lo que yo estoy aprendiendo? ¿Cómo es que Dios dice que seamos oidores, seamos hacedores y no oidores de la palabra? Pues yo te quiero decir algo. Desafortunadamente reconocer esto me cuesta mucho trabajo, pero esto es una realidad. La verdad, en la gran mayoría de cristianos viven un cristianismo falso. Porque dicen tener a Jesucristo en su corazón, dicen, aseguran, y es más, tienen muchísimo tiempo, pero su mal carácter y sus acciones desmienten lo que ellos afirman. Porque dice Jesucristo que nosotros seamos como niños. Sí, que seamos como niños. Los niños no imitan lo que tú dices. Ellos no se fijan en lo que dices, pero imitan lo que tú haces. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar, lo que hace Jesucristo y lo que hizo y nos dejó por ejemplo. Porque lo que tú dices no es la realidad. Tú vives un cristianismo de mentiras, porque, bueno, los que pueden dar testimonio de esto son los de tu propia casa. Qué tremendo es que los de tu propia casa te puedan decirte que eres todo menos lo que tú dices, que todo lo que tú afirmas, ahí en la intimidad, no se vaya a resbalar un vaso por ahí, que se quiebre, no se vaya a hacer algo, cualquier cosa que altere la paz de ahí, y vemos los caracteres de esas personas que no tienen esa luz en su corazón. ¿Quieres ser un olor fragante de Jehová Dios? Entonces procura que esa luz entre a tu corazón, y esa luz va a transformar tu carácter. Esa luz por sí sola va a transformar tu carácter. Jehová Dios y su poder invisible de nuestro Creador y su deidad. Fíjense esta planta que tengo aquí. Yo creo que esta planta, aun cuando no tiene cuerdas vocales, habla mucho más que tú. Esta planta, de verdad tan hermosa y bella, habla mucho más cosas que tú, porque esto está hablando de su creador, la belleza de quien la creó. Y tú dices que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y cómo no resplandece esa belleza, diciendo que la gente pueda decir, yo quiero de eso, porque no resplandeces la luz de Dios. Dice en Romanos 1, 20 y 21, en el lenguaje actual: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Las cosas invisibles de Dios se deben de manifestar, porque las cosas invisibles, lo que no se puede ocultar es la luz resplandeciente de Jehová Dios, la luz resplandeciente de Jesucristo. No la puedes ocultar. ¿Saben por qué no la puedes ocultar? Porque miren qué pasa. Fíjense muy bien. Aun cuando nosotros no abrimos nuestra boca, es resplandeciente la luz. Aun cuando ni siquiera abrimos nuestra boca. Cuando abrimos nuestra boca, por supuesto que resplandece. Pero si nosotros no abrimos, vemos que en toda nuestra vida alrededor
resplandece en nuestra vida. ¿Por qué resplandece? Porque nuestra vida está el Rey de la Luz. Ese resplandor que tú puedes ver aquí, ese resplandor es el resplandor que tú deberías tener adelante de todas las personas para que puedan ellos hacer lo que tú deberías reflejar de Dios. Entonces, si no resplandecemos, quiere decir que no hay luz adentro. ¿Cómo vas a resplandecer la luz de Dios si no hay una luz dentro de ti? Ese resplandor debería ser nuestro buen carácter principalmente y todas esas buenas acciones que nosotros estamos haciendo. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que se fue hecho de lo que no se veía. Por eso nosotros entendemos, hermano, que lo invisible de Dios se ve en la creación y tú eres parte de esa creación, pero no resplandeces porque ustedes creen que Dios puede reflejarse en una vida de un carácter feo, horrible. ¿Ustedes creen que es el Dios todopoderoso que está reflejando su deidad en ese ser humano? Yo no digo cristianos, digo un ser humano, porque me cuesta a mí creer de que una persona así, que refleje oscuridad, pueda decirse que es cristiano. Pero son tan desvergonzados que todavía dicen que sí son cristianos, ¿no? No les da vergüenza decir que son cristianos y reflejan pura oscuridad, puro mal carácter, puro mal genio, puras envidias, puras cosas que en la misma palabra nos está diciendo. Entonces nosotros, qué vergüenza aquellas personas que dicen que se dicen cristianas y no lo son. Es una vergüenza para Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque en lugar de vislumbrar a la gente, porque somos luz, y debemos alumbrar en las tinieblas. Pero ¿cómo vas a alumbrar si tú también eres tinieblas? No es posible. Dice en Mateo 5, del 14 al 16, en el lenguaje actual: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre todos los que están en casa. De la misma manera, conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios y el Padre de ustedes que está en el cielo. Qué hermoso que nuestras buenas, como dice, ustedes son como la luz que ilumina a todos. ¿Y qué dice en el versículo 16? De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser una luz que ilumine. Y esa conducta, ese carácter, Dios quiere que por fin lo entendamos y vayamos en esa meta, a transformar ese carácter, un carácter de Cristo, una mente de Cristo. Ya basta, mis hermanos, de estar jugando a la iglesita. Estamos ya por terminar el año 2020 y todavía hemos seguido en la misma condición, arrastrando la misma condición, iluminando no sé para dónde, porque para el mundo no iluminas nada. Ya todo el mundo te conoce, tu misma familia te conoce. Si tú le dices, ¿verdad, hijos, que yo soy luz? Ay, mamá, mejor cambiemos de tema, ¿no? Porque, o papá, ¿no? Mejor cambiemos de tema, porque la verdad, ¿quieres que te eche mentiras? Entonces no me preguntes, ¿verdad? Porque si quieres que te eche mentiras, pues te voy a decir que sí, eres toda una luz que casi me ciega, pero la verdad es otra. Entonces nosotros tenemos que ser luz. La palabra dice, somos luz. Tanto que la gente vea esa luz y anhele conocer a Dios. Solo ni hablar, solo por ver esa luz en tu interior, ese carácter, esa moldura que hizo Dios al descender a tu vida. Porque cuando Dios desciende en una vida, es más, tú ni necesitas esforzarte por cambiar. Dios cambiará todo tu ser.
Él lo cambiará. ¿Por qué? Porque esa luz tiene poder transformador. Es como un rayo láser que llegó a un lugar y hace una explosión geográfica en el corazón al grado de que extirpa todos los tumores de las cosas malas que estaban allí y deja esa luz resplandeciente. Y eso lo hemos comprobado y lo vemos a través de muchísimos ejemplos que Dios ha descendido con muchos hombres y mujeres que han descendido esa luz a su corazón y sin más han cambiado. ¿Por qué cambiaron? Porque Dios descendió a sus corazones y el cambio es definitivamente, pero de un lado a otro, como del norte a sur. 365 grados gira la vida de ese ser humano al grado de que es otra nueva criatura. Dice en Gálatas 5:24 al 26 en el lenguaje actual: los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Entonces eso es lo que hace la luz. La luz de Dios viene y nos cambia, quita todo ese egoísmo, todos los malos deseos, todo eso lo cambia Dios al descender en un corazón. Estos tiempos modernos, fíjense, estamos hablando de que en tiempos de que nosotros éramos más jóvenes que ahora, seguimos siendo jóvenes, pero más jóvenes que ahora. Nosotros estamos estrenando apenas la tercera juventud, imagínense usted. Entonces, pero cuando estábamos estrenando nuestra primera juventud, pues en ese entonces mirábamos que era como algo de ciencia ficción agarrar un dispositivo y hablar con imágenes a otra parte. Y hoy lo vemos que la ciencia ha progresado tanto, pero que ha hecho tanto mal a la fe. Dice Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, en la Reina Valera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y eso es lo que vemos. De hecho, tan fuerte es ese cambio en la ciencia de que muchos les hace imposible creer en un Dios donde existen milagros y maravillas. Se les hace imposible, porque todo lo aterrizan en la ciencia, y si los científicos dicen de que nosotros venimos por un cambio a través de un Big Bang, que hubo una explosión, y si los científicos lo dicen, pues ¿cómo no voy a creer en ellos si ellos hacen posible de que mi teléfono, yo puedo hablar con alguien al otro en tiempo real? ¿Cómo voy a creer a alguien que me está diciendo a un Dios que no puedo ver? Sin embargo, yo puedo usar mi dispositivo, un simple celular, y puedo yo hablar a donde yo quiera en ese tiempo real. Y vienes y me dices de que la fe, por fe, todo lo que no se veía ahora se ve porque eso lo podemos ver por la fe. No es posible. Entonces eso viene a estorbar mucho a muchas personas en todas las edades debido a la fe. Y aquí dice: correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿No ven que ustedes pueden ver a su alrededor y muchos cristianos andan corriendo de aquí para allá? Muchos dicen: no, es que aquí no está la verdad, y se van a otro lado, y de un lado a otro. Esto se ha cumplido ahora. Corren de aquí para allá, cuando la ciencia aumentaron. Entonces, pero lo importante que dice este versículo 4 del capítulo 12 de Daniel, dice: hombres inteligentes iban a venir a cambiar muchas cosas. Pues estos hombres es la ciencia. Cierra las palabras de este libro, le dice Jehová Dios a Daniel, y sella el libro hasta tiempo del fin. Hermanos, estamos en profecías de tiempo del fin. Y ahora quiero llevarlos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5 en el lenguaje actual. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Quiero hacer una pausa aquí, hermanos.
Cuando nosotros estamos hablando del libro de Daniel, en la profecía que en esto será el tiempo del fin, bueno, aquí en Segunda de Pedro viene a completar qué es lo que estamos viviendo ahora en este tiempo, en este 2020, en noviembre, casi por terminar el año para entrar a un nuevo año. Estamos en tiempo del fin, porque continúo leyendo en el versículo 3, dice, se burlarán de ustedes. ¿No acaso se burlan de nosotros? ¿Y cómo se burlan? Dice el versículo 4. Y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de Jesucristo que regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra y de que con un sola orden separó la tierra de los mares. Hay mucha gente que se burla de nosotros porque nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que estamos en tiempo del fin, pero hoy, debido a la ciencia, muchos se burlan de nosotros. Dice, pues ¿de cuándo están esperando? Y no llega, pero lo hacen en un tono burlón. Por eso nosotros seguimos creyendo de que lo que está escrito y las profecías que están escritas se están cumpliendo a un paso acelerado. Y en este tiempo del fin va a haber muchas cosas que se van a venir en consecuencia a lo que se está escribiendo aquí en Daniel 12, versículo 4. Dicen muchos. Por ejemplo, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, en el lenguaje actual. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Nosotros no usamos lo que la ciencia nos está mostrando, no usamos eso, nosotros usamos el lenguaje que Dios nos está enseñando. Por ejemplo, una gran mayoría de cristianos todavía dice una frase así, dice, le estoy echando ganas. Una gran mayoría de cristianos dice, es que le estoy echando ganas. Sin embargo, nuestro Padre Celestial quiere que hablemos como Él habla y nosotros nos cuesta hablar como nuestro Padre habla. ¿Y cómo habla nuestro Padre? Dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La gran diferencia en las fuerzas cuando yo le echo ganas es que esas fuerzas van a llegar a un determinado momento donde yo me voy a cansar y necesito sentarme, necesito dormir, necesito tomar agua, necesito comer. Se va a acabar echándole ganas, pero sin embargo dice, escrito está. Yo puedo usar el lenguaje de Dios y decir, escrito está, me esfuerzo porque Jehová mi Dios estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Aplico la palabra en mi vida y hablo como mi Padre quiere que yo hable. Sin embargo, si yo me dejo guiar por la ciencia, voy a caminar en un mar de oscuridad. Por eso nosotros, a través de esta palabra, yo te digo, habla como nuestro Padre Celestial y llegarás lejos. Si tú le quieres echar ganas, no llegarás muy lejos. Si tú quieres llegar más lejos de eso, entonces habla como nuestro Dios está diciendo que hables. Josué 1:9, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es la gran diferencia, porque si Jehová Dios está contigo, Él siempre te sustentará, siempre estará contigo, siempre te dará nuevas fuerzas, siempre te dará un nuevo esfuerzo, siempre te animará, siempre estará contigo. Y si que llegaras a caer, Él te levanta. Y todavía dice, torre fuerte, es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y levantado será. Pero si tú le estás echando ganas, ¿quién te va a levantar? ¿Tú solo? No lo creo, mis hermanos. Paremos de echarle ganas y esforcémonos mejor. Dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de los que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es.
No solo debemos de hacer cambio en nuestro camino, sino cambios en nuestra mente. Y nuestra mente está lleno de conceptos y pensamientos que tenemos que sustituirlos y cambiarlos para poder seguir creciendo. Estamos hablando de que Dios es luz. Bueno, cambia tus pensamientos oscuros por esos pensamientos de luz que está hablando Isaías 55, 8 y 9. Cuando nuestro Padre Celestial tiene un acercamiento con un ser humano, en cualquier momento, de verdad, en cualquier instante, en cuanto tiene ese acercamiento, hay cambios, mis hermanos. Y te lo voy a mostrar a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, tuvimos en la palabra de Dios en Éxodo que Moisés era un personaje que se había creado con el faraón, porque la hija del faraón lo había recogido pues en un lago, y allí en ese río lo recogieron en una canasta, por eso se llama Moisés. Bueno, fíjense cómo antes de tener ese encuentro con Dios, ese acercamiento con Dios, esa integración con la luz que es Dios, Moisés es de un carácter diferente al carácter después cuando él recibe esa luz. Vamos a Éxodo capítulo 3 versículo 11, y dice la palabra de Dios en el lenguaje actual, dice: Moisés contestó, porque Jehová Dios le estaba diciendo que lo iba a enviar con el faraón, dice, contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? O sea, le estaba diciendo Dios, y él pues se consideró con mucha debilidad para poder ir ante un gran faraón, y él se está diciendo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para irme a presentar. ¿Y qué? Me voy a presentar ante el rey y le voy a decir, bueno, pues con permisito, toda esta gente me la voy a llevar. Y le está diciendo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a llegar al faraón y sacar de aquí a los israelitas? Ahora, cuando esa persona de Moisés conoce sus propias debilidades, nosotros somos fuertes en esas debilidades. Y fíjense cómo esa presencia de Jehová Dios transforma de una manera extraordinaria, de un cambio y un giro de personalidad y de carácter diferente. Cuando Jehová Dios, esa luz, hace un carácter diferente. Él en pocas palabras, se estaba rajando Moisés. Pero vean ese cambio cuando desciende la luz de Dios. Éxodo 4, versículo 10 en el lenguaje actual. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Bueno, el registro de las Sagradas Escrituras muestra que Moisés se paró ante el faraón varias veces. Y fíjense ahora el carácter que Dios puso en él. Éxodo 7:10. Fíjense, oigan cómo transformó esa debilidad. Es que no puedo, es que se me traba la lengua. Muchos pretextos, pero ahora veamos un Moisés diferente. Éxodo 7:10. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió de mostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. Nosotros vemos que ya no está el miedo, solo llegan y hacen lo que Dios dice. Pero continuemos con esa transformación. Éxodo 10, 24 y 25. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Fíjense la transformación aquí en el versículo 25. Moisés le contestó, de ningún modo. También nuestras vacas y ovejas deben de ir con nosotros. No sabemos cuántos sacrificios tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además, también ustedes deben darnos más animales para ofrecerlos a nuestro Dios. ¡Qué carácter! ¡Qué transformación de carácter! Ya no es aquel Moisés miedoso que se le trababa la lengua para hablar. Ahora estaba enfrente de un rey con un carácter transformado, diciéndole, no lo voy a hacer como tú dices. Es más, me voy a llevar a todos los animales que tenemos y sobre eso tú también vas a dar animales para nosotros. ¡Qué carácter! ¡Qué posición pone Dios! Y ese carácter quiere hacer en ti. Si tú entiendes,
Si tú comprendes lo que Dios hace con su luz admirable, con su luz que quiere alumbrar tu corazón, hará una mujer de un carácter semejante, que pelee por los suyos, que se mueva por los suyos, un carácter de un varón de Dios. Por eso yo te pido que no juegues a la iglesita de verdad. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo muy similar a Moisés. Vamos a este ejemplo de un hombre, un varón de Dios, Jeremías, que tuvo casi la similitud de Moisés. Cuando Jehová Dios lo comisionó profeta para Judá y oyese Jeremías, fíjense lo que dice, Jeremías 1, versículo 4 al 6. Dios me dijo, yo te elegí antes que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Versículo 6, le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos llama, decimos, es que yo no sé hablar, ¿cómo voy a predicar? Si Dios te está llamando, tú no tengas miedo, Dios te está llamando. Si Dios llamó a Moisés y era un hombre que se trababa, y él estaba, Jeremías también decía en el versículo, contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público. ¿Cuántos creen de ustedes que hay personas, hombres y mujeres, que Dios les está llamando y dicen lo mismo? Yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Jehová Dios que nos formó sabe para qué servicio y propósito nos está llamando. Solo si Dios te está llamando, solo ve y acude a ese llamado. Tú no te pongas a poner pretextos de que no sabes hablar en público, de que se te traba la lengua. No pongas esos pretextos. Solo acude al llamado de Dios. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Del 13 al 16 vamos a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. La palabra escrita de Dios es la regla más segura para todo cristiano. Nosotros tenemos esta regla que nos rige, nos conduce y nos lleva al crecimiento y a ser hombres y mujeres con una actitud de madurez. Y esa madurez es la que obtuvo Jeremías. Esa madurez es la que obtuvo Moisés a través de obedecer a Dios. Dice en Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, en el lenguaje actual, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí, dice el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, y de que me obedece. Eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Cuando Dios le da estas palabras a Jeremías, Él lo está diciendo con tanta firmeza delante del pueblo de Dios que no queda ninguna duda de lo que Dios está diciendo a ese pueblo orgulloso que le está hablando. ¿Dónde quedó aquel Jeremías que decía que no podía hablar, que no sabía hablar en público? Cuando tiene este tipo de palabras que le está diciendo al pueblo orgulloso y le está diciendo que nadie se sienta orgulloso, y si te vas a sentir orgulloso es porque estás obedeciendo a Dios. Cuando vemos ese carácter transformado, vemos de que Dios hace ese cambio. No fue Moisés a una escuela para agarrar una lingüística diferente, no fue Jeremías a una escuela enviado, es solamente que Jehová Dios descendió sobre sus vidas y transformó ese carácter a un carácter de madurez. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Quiere que tú entiendas de que por más que defiendas ese ser que vive y usa tu misma piel, ese ser debe de ser descubierto y sacado de tu corazón. Porque si no sale, ese corazón está en oscuridad.
Y mientras ese ser maligno esté en tu corazón detonando ese mal carácter, entonces tú nunca podrás ser una hija, un hijo de Dios. Ese ser tiene que salir. Ese ser que ha usado tu piel desde que naciste, fuiste engendrado en mal, lo dijo Daniel. Entonces nosotros cuando vimos a David, entonces vemos de que cuando lo cuestiona el profeta, le dice, es que fui engendrado en pecado. Entonces, si tú no comprendes esto de la palabra de Dios, entonces defenderás a ese espíritu demoníaco que habita en tu corazón y que está impidiendo de que entre esa luz, porque entrando esa luz, él se va. Ya no puede tener habitación donde está la luz. No puede tener habitación, pero necesitas tú entenderlo, como lo entendió David. Si lo entiendes, ese ser le tiene su tiempo contado y tiene que salir. ¿Quieres que todo esto suceda en tu vida? Tiene que salir primeramente ese ser, porque si no sale ese ser, ese espíritu maligno que habita en tu corazón usando tu piel, de verdad nada vas a poder hacer. Tu próximo pasaje dice, bienvenidos al infierno. Ese es tu destino, si no lo entiendes. Pero si lo entiendes, entonces muchas cosas Dios quiere hacer contigo. Dice en Hechos, capítulo 2, versículo 11 y 13, vamos a este ejemplo donde no nomás una persona, sino muchas personas, al descender la luz de Dios, transformó sus vidas. Y esto sucedió en Hechos 2, 11 al 13. Y sí, estoy hablando del día del Pentecostés, que no nomás sucedió uno. Había una persona tomando la palabra que era Pedro. Es verdad. Pero esa luz que resplandeció, eso alumbró el corazón de muchas personas. Y vayamos el efecto que hizo. Vayamos, porque no mandó a la escuela a nadie a aprender lenguajes. Sin embargo, cuando esa luz sabían hablar diferentes idiomas y nunca fueron a aprender ese idioma en ninguna otra escuela. Solo esa luz te da conocimiento, te hace una persona diferente. Vamos a Hechos. Del 11 al 13 en el lenguaje actual. Algunos somos judíos de nacimiento y otras nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarle, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Esto era la fuerza plena del Espíritu Santo, de la explicación en los Hechos cuando dijo en Hechos 2:4, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos enseguida y empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Entonces no era un desorden, cada quien comenzó a hablar un idioma. Seguramente una persona estaba enfrente de medos y hablaba ese idioma, otro estaba en los que hablaban griego y les daba el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo les daba el idioma que estaban de frente de esas personas y todos hablaban. No era un desorden. Todos entendían en su propio idioma el mensaje de Pedro que les estaba diciendo las maravillas de Dios. Y eso, muchos creen que la manifestación, lo que sucedió aquí, es hablar lenguas. Yo no sé si tú has visto cuando las personas en una iglesia local hablan lengua, eso todo es un desorden y nadie entiende nada. Pero aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar otros idiomas. No dice el lenguaje angelical, nunca lo vas a poder comprobar eso, mis hermanos. Sal de tu religiosidad y déjate conducir por el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2, 15 al 18, se equivocan. Está hablando Pedro aquí, porque él es el que estaba predicando. Entonces les dice con mucha autoridad. Y vemos cómo el Espíritu de Dios en Pedro lo reivindicó. Porque hacía un momento atrás, no hacía mucho tiempo, estaba negando a Jesús, estaba diciendo malas palabras, estaba totalmente en contra de aquel que decía que amaba. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dio una
vivificación a su corazón, y es por eso que él comenzó a tomar esta autoridad ahora, un carácter. Antes era un carácter traidor y ahora Dios lo convirtió en un carácter que está hablando estas palabras. En el versículo 15 hasta el 18 dice: se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, y los jóvenes les hablaré en visiones, y a los ancianos en sueños. También en estos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Y eso es lo que estaba diciendo Pedro. Les estaba diciendo: todos ellos que están hablando diferentes idiomas, que ustedes están oyendo las maravillas de Dios, el Espíritu Santo está cumpliendo la promesa de Dios cuando Joel dio esa profecía. Y vemos, hermanos, cuando Pedro muestra que estaba completamente recuperado de su caída, porque él había caído. O sea, él era un apóstol que seguía y convivía mucho con Jesús, pero cayó. Tuvo una caída, pero no quedó tirado, y cabalmente restaurado por el favor divino, porque el que había negado a Jesús ahora lo confesaba osadamente, contra todo se ponía y predicaba de Jesús. Entonces nosotros vemos que la manifestación del Espíritu Santo hace cambios en un ser humano, y ese cambio es lo que quiere Dios hacer en tu vida. Ya basta de vivir un cristianismo de mentiras, hermano. Esto no nos va a llevar a ningún lado. La salvación sí se pierde. Y la verdad, tú nunca has tenido la salvación garantizada, porque nunca ha resplandecido esa luz. Si tú te sacas cuentas, vas a ver desde cuándo resplandeció la luz, desde cuándo se apagó, o nunca ha resplandecido. Porque si tú ves que ese carácter o mal carácter, les dije en la predicación pasada que me voy a esforzar de no estar diciendo cochino carácter, pero ese mal carácter, de verdad, y no me refería al cochino a ti, me refería al cochino demonio que te está usando. Ese es el cochino, a ese me refería. Dice en Lucas 10, 20 y 21, lo que nosotros necesitamos hacer, hermano: cambios. La palabra de Dios llegó a tu vida a cambiar. El Espíritu de Dios llegó a tu vida a cambiar. Y si no estás cambiando, el Espíritu de Dios no ha llegado a tu vida. Así de simple es. Dice en Lucas 10, 20 y 21, sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. En ese mismo momento, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo: Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío. Jesucristo ahora, nuestro Señor y Salvador, Él está intercediendo por ti y por mí. Y es que si Dios quiere, ¿no han oído esa frase? Es que si Dios quiere, no, Dios sí quiere. El que no ha querido eres tú. Determínate, hermano, hermana, a servir a Dios de una manera distinta. No juegues ya más a ser cristianito o cristianita. Ya no juegues a eso. Sé un cristiano real y verdadero. Dicen Gálatas 5, 22 y 23. Y vamos a ver la característica del fruto, porque es un fruto. Un fruto tiene varias características. Y esa característica del fruto de Dios, de Jehová Dios, porque no son las características del Espíritu Santo, porque dice el fruto del Espíritu. Y el Espíritu está solo, no dice Espíritu Santo, dice el fruto del Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces estas características de este fruto del Padre, de Jehová Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y en el versículo 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Las 9 características del Espíritu muestran evidencia en aquellos verdaderos cristianos. Es eso, así es.
Tú quieres decirme que esa luz resplandece, esas características deberían estar alumbrando tu vida. ¿A cuáles características? Las que acabamos de mencionar, hermano. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 características son luz, brillan en un ser humano. Entonces, vayamos sobre esa meta, a brillar con esas 9 características, que tu luz resplandezca en tu carácter. Que ese carácter se evidencie por esas 9 características. Entonces vamos a decir, verdaderamente el Espíritu de Dios habita en ese ser humano. Porque yo veo el resplandor de esas características, del fruto del Espíritu de Jehová Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:1 en el lenguaje actual: debe de saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Esto no es ninguna novedad para ninguno de nosotros, porque estamos pasando por una pandemia. Y no es estamos hablando de los tiempos del fin, pues la verdad se ha cumplido esto en 2 de Timoteo 3:1. Por supuesto, estamos viviendo este tiempo, el fin del mundo. La gente enfrentará muchas dificultades. ¿Qué no las estamos, o nomás nosotros las estamos enfrentando? Todo el mundo, mi hermano. Todo el mundo, no nomás los mexicanos. Todo el mundo. El mundo entero se ha cumplido, se está cumpliendo esta profecía. En Mateo 22, 37 al 39, en el lenguaje actual, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedecer tal mandamiento impediría que uno siguiera derrotado, codicioso, absorbido en nosotros mismos y descrito en lo que dice en 2 de Timoteo 3:1 al 5 en el lenguaje actual. Fíjense cómo se describe. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades y habrá gente egoísta. Oigan muy bien, a ver si tienes un vecino, o a lo mejor tienes en tu propia hogar esto, ¿no? Dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Yo creo que Dios es tan claro que no necesitamos un teólogo que venga y nos interprete esta palabra que está tan sencilla de entender. ¿Y saben por qué está tan sencilla? Porque en nuestro diario vivir, esto lo vemos en todas partes, lo vemos en nuestro vecindario, en nuestra familia misma lo vemos. Vemos todas estas características. ¿Y de qué nos está hablando Dios? De que estamos en el tiempo del fin, hermano. Y porque estamos en el tiempo del fin, es tiempo de que te recapacites, es tiempo de que tú le pongas un punto final a tu vana manera de ser, a tu vana manera de vivir, a tu vana manera de tener un carácter. Es que así soy yo. Basta, basta. Hoy es el tiempo de cambiar nuestro carácter. Hoy es el tiempo, porque Dios eligió este tiempo, porque si tú lo quieres, Dios quiere también. Y Dios quiere descender a tu corazón. Él está a la puerta llamando a través de su Hijo Jesucristo. Es solamente que lo entiendas y abre la puerta de tu corazón para que Él descienda, de verdad descienda en tu vida. Y tú puedas comprobar, decir, hoy puedo decir de que soy una verdadera cristiana. Hoy puedo dar testimonio. ¿Por qué? Porque la gente a mi alrededor
dice lo que ve en mí. Dice en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 24 y versículo 25 en el lenguaje actual. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso. Dice la palabra de Dios, todas las pasiones y deseos tenemos que crucificarlas. Pero es que es demasiado. Entonces no estás lista o listo todavía. ¿Sabes qué? Que Dios te guarde y que no te sorprenda la venida de Jesucristo. Porque sí, te vas a rechinar los dientes cuando Jesucristo venga y vea de que tú y tu familia se van a quedar destinados a una gran guerra celestial que se va a llevar a cabo aquí en la tierra contra toda la humanidad que no quiso entender esta palabra que te estoy predicando. Y no estoy deseándote mal, te estoy hablando lo que Dios quiere que yo te hable para que recapacites y dejes tu vana manera de vivir. El fruto, las características del fruto te harán una persona diferente, harán el modo de ser diferente. Los hogares serán diferentes. Se manifestarán las características del fruto del Espíritu en los hogares, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus hijas, con sus hermanos, con sus hermanas, como hacían los compañeros cristianos en las reuniones cuando se reunían en la primera iglesia primitiva, donde todos tenían en común todas las cosas, donde todos caminaban en una misma dirección, no tenían otras doctrinas, solo predicaban la sana doctrina de Cristo y todos caminaban en un mismo sentido, en una misma fe, en un mismo sentir. Y hoy Dios está llamando a su pueblo, salgan de las religiones y vengan a la sana doctrina de Cristo, porque Dios pronto va a enviar a su Hijo Jesucristo y vendrá por su iglesia. Su iglesia se llama la iglesia gloriosa de Jesucristo. Por esa iglesia va a venir. Y los hijos de Dios reconocen su voz. Cuando Él llame, oirán su voz y acudiremos a su llamado. Pero no llamará a aquellos que tienen a su pastor, Pedro, Juan, Marcos, San Juan, no sé cómo se llama tu pastor. Si tú dices que ese es tu pastor, de verdad, cuidado, porque Él no va a venir a llamar ovejas que no sean de su redil. Él va a venir por su iglesia gloriosa. Y yo les digo, como pastor de esta congregación, yo he enseñado al pueblo de Dios que su pastor se llama Jehová Dios de los ejércitos. Él es el pastor, el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Y nosotros solamente somos los encargados de un rebaño que no nos pertenece y que nuestra obligación es cuidarlos, curarlos, vendarlos, guiarlos, alimentarlos. Esa es nuestra obligación, pero jamás seremos los dueños del rebaño que es solamente de Dios, que nos los dio a cuidar. Y para Él son tesoro. Todos ustedes son tesoro para Dios. Y hay de aquel que ha usurpado su tesoro de Dios, porque va a pagar muy duras cuentas. Otra razón por la que nos reunimos nosotros como iglesia gloriosa, yo te pido que no dejes de congregarte. Nos congregamos los domingos a las 11:15, Estado de México, en el horario de México, y también nos congregamos los viernes a las 7, el horario de México. También nos congregamos en los talleres compartiendo palabra, es cada miércoles a las 7, todo este es tiempo de México. Pero también todos los días en la mañana nos congregamos a leer un devocional y todavía vamos y tenemos estudios personificados vía telefónica, persona a persona en tiempo real. Y todavía con eso, pronto, en la siguiente semana vamos a abrir un seminario a nivel nacional para que todo aquel que quiera inscribirse todavía pueda crecer aún más. Todo eso, yo te pido, no te dejes de congregar.
porque Cristo viene y necesitas ese conocimiento para poder hacer esos cambios. Dice en Mateo 18:20, porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Y esa es la iglesia gloriosa, porque lo hace glorioso la cabeza que es Jesucristo. Así que nomás habría, qué bueno que dicen 2 y no 200 o 300, dice 2 o 3, y ahí está el tercero que es Jesucristo formando la iglesia gloriosa porque Él es la cabeza. Dice en 2 de Timoteo 3, 5 al 7, en el lenguaje actual, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas, pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Y esto es muy claro. Aquellas personas que nomás están duro, estudia, pero nunca hace cambios. ¿Sabes qué? Esta palabra dice, sigue, avanza. Hay personas que sí quieren aprender de verdad. Estas personas de verdad están allí siempre aprendiendo, pero nunca hacen cambios. Dice la palabra de Dios, siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Nunca hacen cambios. Hoy yo te explicaba que la luz tiene que brillar en tu corazón. No hacen cambios. La verdad no está en ellos. Conocen todas las sagradas escrituras ya, pero no hay un solo cambio. Y eso es lo que persigue Dios. No que lo que mucho que conoces, pero lo que tú haces desmiente todo lo que tú sabes. ¿Para qué dices? Qué vergonzoso es de que tú digas que tienes muchísimos años en el Evangelio y tus actos desmientan lo que tú dices aprender de Dios. Dice en Gálatas 5, 19 al 24, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Qué clara la palabra, qué claridad Dios hablando. Si tú dices que tienes luz en tu corazón, entonces ¿por qué todavía están esas partes que acabo de nombrar que forman la oscuridad en tu vida? ¿Por qué desmienten tus hechos lo que tú dices con tu boca? Muchos dicen, yo amo a Dios, y Dios les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben por qué está lejos de Él? Porque hay oscuridad y Él quiere habitar en ese corazón para que ese corazón habite la luz y tú seas luz. No puedes ser luz si el corazón está oscuro. El corazón de tales personas está expuesto para ser visto. ¿Cómo? Lo que hagas para bien o hagas para mal va a ser visto por los demás. Seas bueno, seas malo, las demás personas, empezando con tu familia, te ven. Eres visto por los demás. Dice en el Salmo 14, versículo 1, en el lenguaje actual, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Los corazones transformados, hermanos, por Jesucristo, somos diferentes. ¿Y cómo somos diferentes? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3 del lenguaje actual. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes.
porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieren leer. Somos el ejemplo, mis hermanos. Hoy te das cuenta, puedes entender esto, de que tú dices conocer a Dios y que eres cristiano, pero los que de verdad te conocen ven de que estás muy lejos de reflejar esa luz que hablas. Solo hablas, pero no reflejas esa luz, porque tus hechos desmienten lo que tú dices y hablas. Dicen Proverbios 14, 29 y 30 en el lenguaje actual: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Dice el versículo 30, mente sana en un cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Por eso es que aunque uno quizás esté físicamente fatigado al fin del día y asistir a una predicación como la que estás haciendo y viendo ahora en este momento, ¿sabes qué? Nosotros con todo nuestro cansancio nos esforzamos porque es el alimento principal que Dios nos está dando. ¿Cómo no voy a ponerme a disposición si Dios me está dando un alimento nutritivo para que yo crezca? Es necesario que tú entiendas de que si quieres un cambio, tú debes de exponerte más a la palabra de Dios. Y te las mencioné, mis hermanos. Tanta actividad que tenemos nosotros en esta iglesia gloriosa de Jesucristo, que tú solamente deberías poner más atención en todo lo que nosotros estamos haciendo, sirviéndole a Dios. Somos servidores de Dios y te servimos a ti, servimos a Dios. Por eso te hemos dicho, ay, es que es demasiado. Bueno, entonces esto no es para ti. La verdad no es para ti. Nunca va a ser demasiado, porque todo lo que estamos dando es de Dios para ti. Y Dios quiere que crezcas, y la única manera es de que tú nutras tu alma a través de la palabra de Dios. Los devocionales todos los días, los domingos las predicaciones, los miércoles los talleres, los viernes a través de personas que vienen a compartir la palabra de lo que Dios les ha dado, pero también estudios personificados. En fin, hay mucho alimento. Solamente exponte tú. La mejor no quieres. ¿Sabes por qué no quieres? Porque estás muy cómodo siendo un cristiano de a mentiras. Todo el mundo te respeta a cabos, ¿no? Además, te dicen, hola hermana, ¿cómo estás? Te traje esto. Y eso te agrada. Pero ¿sabes qué? Eso es una mentira. Tú vives una mentira. Los cristianos de verdad reflejamos luz. Y la luz es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Esas 9 características que hacen evidente de que tú eres un verdadero. Si no tienes esas características, hacen evidente de que tú vives una oscuridad. Dice en Hebreos 11, 24 y 25 en el lenguaje actual. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía ser y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacía con el pueblo de Dios. Él prefirió eso a estarse involucrando con los pecados de la familia que lo había adoptado. Dice Moisés, pues yo prefiero ser maltratado, pero salir de esa familia de pecado. Se va a efectuar los cambios de cada individuo mediante la determinación fuerte. Si tu determinación es fuerte, Dios estará contigo. Dice en Efesios 4, 22 al 24, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dios, tú necesitas volver a ser creado para que tú puedas dar el reflejo que Dios quiere que la gente vea en ti. Dice en Efesios, en el mismo capítulo, pero el versículo 25 hasta el 32. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad.
Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben de darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Dice el versículo 29, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por lo contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Ese es el manual. O sea, tú quieres, oye, pastor, ¿y cómo le puedo hacer? Oye, yo no te voy a decir, escrito está lo que debes hacer. Ahí está en la Escritura. Escrito está lo que tú debes hacer. ¿Qué es lo que debes dejar? No, pero no puedes dejar todo. Es que voy de poco a poquito. Perdóname, hermano, desmentirte esa mentira, esa burla para Dios, porque no es de a poco a poquito. ¿Ustedes creen que esta luz se hizo poco a poquito? Miren, no se hizo poco a poquito. Esta luz, cuando nosotros estamos en Dios, pues está resplandeciente. Pero si nosotros no estamos en Dios, pues obviamente estamos en obscuridad. Por eso es que la oscuridad no puede alumbrar. Por eso. ¿Por qué? Porque esa oscuridad está todavía en tu corazón. Si tú quieres resplandecer, entonces acepta y vas a ver que vas a resplandecer de esa manera. Tu corazón ya no va a estar esa oscuridad. Pero ¿qué tienes que hacer? Lo que te leí en la palabra de Dios. Yo quiero que tú te lleves esta palabra en Efesios capítulo 4. Todo el capítulo 4 léelo. Ahí está el manual. ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer? Todas las cosas. Y no las digo yo. Escrito está. Entonces, ¿quieres que esa luz alumbre tu corazón? ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser cambiada? Entonces, obedece la palabra. Escríbela. Ponla así en tu pared, léela, hasta que esto no puede venir poco a poquito. Oye, si no es una luz que se va graduando así, la luz es, y no viene a formarse de a poquito. No, es pum, llega y alumbra tu corazón. Eso es Dios. Él no viene a pedirle permiso al diablo. A ver, diablo, ¿me puedes dar permiso de entrar al corazón de esta persona? Por favor, o sea, de verdad, mira, es que yo quiero que esta persona cambie. ¿Ustedes creen que Dios con su carácter poderoso va a venir con eso? Él va a venir a alumbrar tu vida y va a venir a transformar tu vida, a hacer ese mal carácter a un buen carácter, un carácter que Dios quiere usar. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 11 al 13 dice, eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres, traten de ser mejores, háganme caso, pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y Dios, que nos ama y nos da paz, estará con ustedes. Salúdense unos con otros con un beso de hermanos. Todos en la iglesia les mandan saludos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios le muestre su amor, que el Espíritu Santo les acompañe siempre. Eso dice el apóstol Pablo y nos dice a nosotros. Nosotros debemos vivir alegres, contentos, gozosos, felices. ¿Por qué hay hermanos que están siempre tristes? Porque no hay luz en su corazón. ¿Por qué hay tanto desánimo? Porque no hay luz en su corazón. Si hay luz en su corazón, tendríamos estas características de gozo, alegría, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Pero el gozo viene de Dios y eso nos haría felices. Dice en Gálatas, mis hermanos, 5, 25 y 26, en el lenguaje actual. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Cuando tú tengas un conocimiento más que alguien, sé su servidor.
y ponte humildemente a sus órdenes. Que esto no te lleve, es que yo soy una persona que estudio mucho la palabra y conozco más que ti, por eso me creo más que tú. No, la palabra aquí no dice así. Dice, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Si tú conoces y Dios te ha dado el privilegio de tener sabiduría de Dios, no te creas más que los demás, sirve a los demás. Eso debería ser, porque cuando tú te crees más que los demás, provocas enojo, como dice la palabra, y provocas envidia. Por lo tanto, no debería usar el conocimiento y la sabiduría de Dios para provocar enojo y envidia a los demás. Si tú le sirves a los demás, esto no va a pasar. Dice en Mateo 24, 10 al 12, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Porque es muy fácil, hermanos, decir, pues yo ya no quiero seguir. Yo ya no quiero seguir estudiando, Pastor Víctor. Yo ya no quiero seguir adelante. Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil quebrar tu palabra cuando tú dijiste que ibas a estudiar conmigo. Es muy fácil dejar de estudiar. Es muy fácil darle la espalda a Dios. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 24, 10 al 12, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. No, dice, uno traicionará a otro y se sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala, en la mayoría dejará de amarse. Entonces es muy fácil dejar las cosas de Dios porque es falta de amor. Porque es falta de compromiso, porque no aman a Dios, porque es muy fácil dejar de estudiar la palabra, porque la luz necesita resplandecer en ese corazón. Y yo de verdad lamento mucho por aquellos que en un tiempo estuvieron estudiando la sana doctrina de Cristo y le han dado la espalda a Dios. Lamento mucho a esas personas. No saben lo que dejaron. Dejaron al Dios de la luz, dejaron al Dios de la prosperidad, porque la prosperidad no se mide en dinero, la prosperidad se mide en crecimiento a través de lo que vas conociendo a Dios más, vas conociendo más del Espíritu Santo, vas conociendo cosas que son fundamentales para que tu nombre no sea borrado en el libro de la vida. Cosas fundamentales, eso es prosperidad. Y no malinterpretes cuando Dios está hablando de prosperidad. Dios está hablando de crecimiento, de madurez, de llevarte de gloria en gloria para que vayas dejando tu vana manera de vivir. Eso es prosperidad. Que malinterpretan mucha gente y hablan de dinero que no vale nada. Lo que vale es lo que Dios nos está dando. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Es fuerte, lo sé, pero si tú abandonas esta barca donde tú te inscribiste para seguir creciendo y de repente se te hizo muy pesado y ya no quisiste continuar, entonces se aplica esta palabra de 2 de Pedro 2:20 en tu vida. ¿Sabes qué? Quedarás peor que antes, porque escrito está. No lo hagas. Estás a tiempo. Si estás oyendo esta predicación, vuélvete otra vez por el camino que has dejado y vuelve otra vez como el hijo pródigo para volver al camino de Dios. Dios te está esperando. Padre, vamos a orar. En el momento que tú me has dado esta palabra, muchas personas se vinieron a mi mente. Muchos. Y yo clamo ante tu presencia. Convéncelos, Espíritu Santo. Transforma su manera de pensar y de ser. También se me vinieron a mi mente, Padre, mucha familia. Y en el nombre de Jesucristo aclamo ante ti y te pido misericordia. Te pido que ese poder transformador llegue a sus vidas y hoy que tienen vida puedan tener el tiempo de arrepentirse, porque mientras tengan vida tienen esperanza. Y aclamo, tú sí sabes, Padre, tú sí sabes quiénes tú me has traído a mi mente. Tú sí conoces a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Tú los conoces, Padre.
Aclamo por aquellas almas que yo cada mañana, cada madrugada estoy clamando por esas almas perdidas, por las hijas, por los hijos de mis hermanos. Estoy pidiendo misericordia, Padre, y te pido otra vez nuevamente misericordia por sus nietos, por sus nietas, por sus hijos, por sus hijas, que nomás ven lo que la carne le permite ver. Padre, misericordia. Y yo quiero bendecir a tu pueblo, y lo quiero bendecir porque tú me has dado la unción de bendecir y ya no maldecir. Porque en un tiempo, cuando yo no te conocía, Padre, también caminaba en camino de perdición, pero hoy tú viniste a alumbrar mi vida y hoy yo puedo bendecir a tu pueblo. Yo te bendigo, pueblo de Dios, te bendigo, familia de Dios, bendigo a aquellos simpatizantes que están vacilando en que sí y que no, que se firmen en la roca que es Jesucristo. Yo te bendigo y bendigo a toda tu familia en el nombre que es sobre todo nombre que Jehová Dios nos ha dado, en el nombre de Jesucristo. Amén.